Pensemos por un momento en octubre de 1962, dos superpotencias, frente a frente, y el resto del mundo aguantando la respiración. Fueron 13 días en los que la aniquilación nuclear dejó de ser una simple teoría para convertirse en una posibilidad real, casi palpable. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en uno de los episodios más tensos de toda la historia, la crisis de los misiles en Cuba. Un pulso geopolítico que, ojo, no solo definió el resto de la Guerra Fría, sino que nos dejó lecciones que resuenan con una fuerza increíble en el presente. Para entender bien cómo llegamos a ese punto, este va a ser nuestro recorrido. Primero, el contexto. Luego, el plan secreto que lo empezó todo. Después, la tensión de esos 13 días, las negociaciones a vida o muerte, sus consecuencias y, por último, lo que aprendimos. Venga, empezamos. Lo primero es situarse. El mundo, en 1962, era básicamente un tablero de ajedrez gigante, partido en dos, y había dos jugadores moviendo sus piezas en una partida de riesgo altísimo. A ver, la Guerra Fría no era una guerra convencional, de trincheras. Era una lucha constante por, digamos, el alma del planeta. Por un lado, Estados Unidos y el bloque capitalista. Por el otro, la Unión Soviética y su esfera comunista. Cada bando estaba convencidísimos de la superioridad de su sistema y competían en todo, en la carrera armamentística, en la conquista del espacio, en la propaganda, en todo. Y en medio de todo este pulso, una pequeña isla del Caribe lo cambia absolutamente todo: Cuba. La escalada es vertiginosa. En el 59, la revolución de Castro derroca a un dictador que era proestadounidense. La respuesta de Washington, un embargo. ¿Y qué consigue? Pues empujar a Cuba directamente a los brazos de Moscú. Pero el punto de no retorno llega en 1961, la desastrosa invasión de Bahía de Cochinos. Este intento fallido de la CIA para derrocar a Castro le confirma a la isla sus peores temores, que Estados Unidos es una amenaza real y no va a parar. Este fracaso es el que prepara el terreno para la decisión que pondrá al mundo al borde del abismo. Ahora vamos a viajar a Moscú, porque para entender esta crisis hay que entender la perspectiva soviética. Para su líder Nikita Jrushchov, Cuba no era solo un aliado nuevo, era una oportunidad estratégica de oro para corregir lo que él veía como un desequilibrio de poder muy peligroso. Hay que entender la asimetría nuclear que había en la época. O sea, Estados Unidos tenía misiles Júpiter en Turquía, a un tiro de piedra de la Unión Soviética, capaces de llegar a Moscú en cuestión de minutos. Pero la URSS no tenía una amenaza igual de cerca de Estados Unidos. Para Khrushchev, poner misiles en Cuba era, en realidad, una jugada defensiva. Era nivelar el tablero y, de paso, mandar un mensaje muy claro de que su nuevo amigo del Caribe estaba bajo su protección. Y así es como nace la Operación Anadyr, una de las mayores operaciones de engaño militar de toda la Guerra Fría. El plan no era solo mover unos cuantos misiles, ¿qué va? Era desplegar bombarderos, armas tácticas y decenas de miles de soldados en Cuba, y todo esto justo delante de las narices de la inteligencia norteamericana. La ejecución fue de película, de verdad. Los misiles viajaban escondidos en las bodegas de barcos mercantes normales y corrientes. Los soldados iban con ropa de civil y se les decía que iban a un sitio frío para despistar. El objetivo era que, para cuando Washington se diera cuenta, ya fuera demasiado tarde. Y Fidel Castro, que estaba convencido de que otra invasión era inminente, aceptó, vio los misiles como el único seguro de vida para su revolución. Y ahora sí que sí, llegamos al corazón de esta historia, a esos 13 días de octubre en los que el secreto soviético sale a la luz y el mundo se asoma, pero de verdad, al abismo nuclear. El 14 de octubre todo salta por los aires. Un avión espía U-2, que volaba a más de 20.000 metros de altura, toma unas fotografías que al analizarlas revelan lo impensable. Unas estructuras que solo podían ser rampas para misiles balísticos soviéticos. Para la administración Kennedy, el shock es total. La amenaza ya no está al otro lado del océano. No, está a 150 kilómetros de la costa de Florida. Y que nadie piense que esto es una exageración. Durante esos días, el concepto de destrucción mutua asegurada dejó de ser una teoría de estrategia para convertirse en una posibilidad real y, la verdad, aterradora. Kennedy reúne inmediatamente a un grupo de crisis secreto, el ExComm. Y sobre la mesa hay dos opciones, y las dos son terribles. Los militares, los llamados halcones, exigen un ataque aéreo ya, masivo, para destruir los misiles, y después una invasión. Para ellos era una cuestión de honor. El riesgo, claro, era una respuesta soviética en Berlín y una tercera guerra mundial. Los otros, las palomas, proponían algo menos directo, un bloqueo naval, que llamaron elegantemente cuarentena, para que no llegaran más armas y así ganar tiempo para negociar. Después de días de un debate agónico y secreto, Kennedy toma su decisión: la cuarentena.
El 22 de octubre, en un discurso que paraliza literalmente el planeta, le cuenta al mundo la amenaza. Y su mensaje es inequívoco. Un solo misil lanzado desde Cuba significará una respuesta nuclear total contra la Unión Soviética. La partida de póker global acababa de empezar. Y la pregunta del millón era esa. Mientras los barcos soviéticos, cargados con más material militar, seguían avanzando hacia la línea de bloqueo, el mundo entero contenía la respiración. ¿Se detendrían o intentarían pasar? Un solo error de cálculo, una orden mal interpretada, y la confrontación sería inevitable. Mientras la tensión militar en el Caribe llegaba a su punto más alto, en la sombra, lejos de las cámaras, se estaban activando canales de comunicación secretos. La diplomacia se convertía en la última y muy frágil esperanza de la humanidad. Y entonces llega el momento más peligroso de todos. Un misil antiaéreo soviético derriba un avión espía U-2 sobre Cuba y mata al piloto. En la Casa Blanca, sus generales claman venganza. Quieren una represalia inmediata. La presión es brutal. Pero Kennedy, en contra de la opinión de casi todo su equipo militar, toma una decisión crucial: no responder. Intuye que quizá la orden no vino directamente de Khrushchev y que un ataque cerraría para siempre la puerta a una solución pacífica. Una muestra de contención que muy posiblemente salvó al mundo. En medio de este caos llega un mensaje de Khrushchev. Y no es un comunicado oficial, no. Es una carta larga, emotiva, casi personal. En ella ofrece un trato. La URSS quita los misiles si Estados Unidos se compromete públicamente a no invadir Cuba jamás. Por primera vez aparece una salida real. Pero al día siguiente, en el que se conoce como el Sábado Negro, todo se vuelve a complicar. Llega una segunda carta. El tono es mucho más duro, más formal, seguramente escrita bajo la presión del ala dura del Kremlin. La oferta es la misma, pero añade una nueva condición pública: que Estados Unidos retire también sus misiles de Turquía. Para Kennedy aceptar eso públicamente era imposible, parecería una rendición ante la OTAN. Y aquí es donde el equipo de Kennedy tiene una idea brillante, casi de teatro. Deciden hacer algo muy audaz: ignorar públicamente la segunda carta y responder solo a la primera, aceptando el trato de misiles por la promesa de no invasión. Pero a la vez envían a Robert Kennedy a una reunión secreta con el embajador soviético. Allí le da un mensaje verbal: los misiles de Turquía, que de todas formas ya eran obsoletos, se quitarían en unos meses, pero ese pacto tenía que ser un secreto absoluto. Fue una genialidad que permitió a los dos líderes salvar la cara. Khrushchev acepta el trato. El 28 de octubre anuncia por la radio que los misiles se van a desmantelar. El mundo, por fin, respira aliviado. La crisis inmediata ha terminado, pero deja unas cicatrices profundas y un panorama político totalmente nuevo. El resultado fue muy diferente para cada protagonista. Para Kennedy fue un triunfo político que consolidó su imagen de estadista, uno capaz de ser firme, pero sin ser un temerario. Para Khrushchev, en cambio, fue el principio del fin. Aunque consiguió su objetivo secreto de que quitaran los misiles de Turquía, la retirada de Cuba se vio en el Kremlin como una humillación. 2 años después, lo apartaron del poder. Y Fidel Castro se sintió traicionado, como un peón en un juego de superpotencias. La solución se había negociado por encima de él. Cuba estaba a salvo, sí, pero a un coste político y emocional tremendo. Y finalmente, ¿qué aprendió el mundo de aquellos 13 días al borde del precipicio? Porque la crisis no solo se evitó, sino que transformó para siempre la lógica de la Guerra Fría. El legado es fundamental. Las dos superpotencias se dieron cuenta de lo terriblemente fácil que era empezar una guerra nuclear por un simple error de cálculo. Para evitarlo, se creó el famoso teléfono rojo, una línea de comunicación directa entre la Casa Blanca y el Kremlin. Un año después, se firmó el primer gran tratado de control de armas. Y sobre todo, los líderes entendieron en sus propias carnes qué significaba eso de la destrucción mutua asegurada. La rivalidad siguió, por supuesto, pero a partir de entonces se jugó con un miedo mucho más real a apretar el botón rojo. Y la reflexión final que nos deja este episodio es esa. En 1962, una mezcla de firmeza, una enorme contención y una diplomacia secreta y creativa consiguió desactivar la peor crisis de la historia. Viendo el panorama geopolítico actual, la pregunta sigue siendo igual de relevante que entonces. ¿Hemos conservado esa capacidad para negociar bajo la máxima presión y para encontrar salidas cuando todo parece perdido? Una pregunta para la que esperemos nunca tengamos que encontrar una respuesta con urgencia.